Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy, América Morales y Karina Contreras les hablaremos sobre la cultura en la frontera. Primero que nada, ¿qué es una cultura? Son conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Una frontera es una línea convencional que marca el confín de un estado. Las fronteras pueden ser delimitadas de forma física, ya sea con muros o alambrados, aunque no siempre ocurre de esta manera. Por eso se habla de convención. Los diferentes países acuerdan hasta dónde llegan sus respectivos límites. Al pasar dicho límite, se ingresa en el territorio del país vecino. La cultura fronteriza surgió gracias a la gran influencia que ejercen los estados vecinos de la Unión Americana por la enorme actividad de cruce entre fronteras de ambos lados. El objetivo es servir de un vínculo para dar a conocer tanto el arte que nace en los puntos fronterizos, como su cultura, su lenguaje, su literatura, su política y sus costumbres. Lo que nos permite la frontera es visitar a familiares, transacciones económicas, turismo, adaptación de comodidades básicas y otras no muy básicas, viajes y compras. Asimismo, a la hora de hablar de fronteras, también tenemos que dejar patente que existe una amplia tipología de ellas. Así, por ejemplo, además de las ya citadas, podemos hacer referencia a lo que son las fronteras culturales, las sociales o las económicas. Estas últimas son las que se establecen teniendo en cuenta cuestiones financieras. No obstante, tampoco debemos olvidar la existencia de las conocidas como fronteras naturales, que como su propio nombre indica, son aquellas que separan a un territorio mediante un accidente geográfico, ya sea una montaña, un valle o un río, por ejemplo. Toda frontera suele ser vigilada para evitar el ingreso ilegal de inmigrantes o de productos prohibidos, como lo son las drogas o objetos de contrabando. La frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, es una de las más vigiladas del mundo, ya que miles de ciudadanos mexicanos intentan ingresar al país del norte en busca de una mejor condición de vida. En muchas oportunidades, no cumplen con los requisitos legales necesarios para ingresar al país vecino. Ya que México tiene cercanía con la frontera de uno de los países más poderosos, provoca una cultura de migración ilegal y salvaje. Y no porque los inmigrantes sean salvajes, sino por el trato brutal que se da por parte de autoridades de migración y por grupos de personas dedicadas a la caza de indocumentados. La gente sale de sus lugares de origen porque la situación económica es muy precaria y las oportunidades de desarrollo, tanto crecimiento, son bajas. El migrante tiene expectativas acerca de cómo será su situación cuando esté en el país al que intenta migrar. Espera que su nivel económico y capacidad adquisitiva adquieran un nivel de primer mundo. Hablar de identidades nos remite obligatoriamente a hablar de alteridades en las comunidades fronterizas. Sin embargo, la alteridad no es sinónimo de diferente. Más bien, implica verse a través de la mirada del otro para entender y conciliar las diferencias existentes entre las identidades, expresadas en ámbitos diversos que pueden ser compatibles o incompatibles. En el caso de los migrantes mexicanos, las compatibilidades se han establecido gracias a una funcionalidad social y en relación con un desarrollo personal. Obtener un trabajo bien remunerado, mejor condiciones laborales, mejor calidad de vida, entre otros, donde la alteridad limita su margen de acción, mas no su constitución como grupo minoritario. El migrante mexicano se ha enfrentado a una indefensión social generada por el despojo territorial, la vulnerabilidad social, la discriminación étnica y la subalternidad cultural, que se hace tangible en la necesidad de recrear su cultura al momento de cambiar de lenguaje y de renombrar su entorno. En este proceso de cambio, el migrante enfrenta una crisis de identidad que lo orilla a construir una identidad defensiva, como resultado del racismo y la subordinación a la que se enfrenta cotidianamente, que le permite identificarse con los suyos y diferenciarse del grupo mayoritario, preservando indirectamente sus costumbres y tradiciones. Un choque cultural y económico en los emigrantes deportados. Su estadía en otro país cambió por completo su concepción de la vida, el trabajo, la comida, las costumbres, festejos y la cultura consumista característica de Estados Unidos pasan a formar parte de la cultura de los migrantes. Se comienza con estos choques culturales un fenómeno de mezcla de culturas e idiomas, al que popularmente llamamos pochismo, muy característico también en las personas que pudieron permanecer en el país extranjero. Este fenómeno cultural es una muestra de arraigo que tiene cada etnia a sus lenguas y factores culturales. El narcotráfico y la cultura fronteriza. La frontera es un punto de cruce de drogas y el tráfico de personas. El narcotráfico implica una serie de problemas que se conforman en un modo de vida violento. La narcocultura influye mucho en el éxito del narcotráfico. Tiene entre la juventud actual y la falta de oportunidades. Hacen que el narcotráfico se convierta en una opción de trabajo. La violencia del narcotráfico se da en exceso en las fronteras. Los actos de ejecución pasan de ser crímenes individuales a masacres múltiples. Se han encontrado fosas comunes ilegales con centenares de cuerpos de personas víctimas de la violencia del narcotráfico. Dado su cercanía con Estados Unidos en las ciudades fronterizas, la gente adopta una actitud de un cierto desprecio hacia las cosas de origen nacional.
Los productos norteamericanos por lo general tienen una mejor manufactura y mejor presentación, y a veces, a pesar de que el dólar tenga una cotización alta, los productos vienen con garantía y sale mejor y más costeable adquirirlos en la Unión Americana. Los medios y la tecnología juegan un papel predominante al momento de abordar las identidades culturales y los movimientos artísticos contemporáneos, puesto que estimulan el proceso de superación, de ruptura y de novedad. Los dos se han vuelto imprescindibles en este mundo globalizado, pues ambos contribuyen a recrear las manifestaciones del imaginario popular, inventan y reinventan la historia. Sin embargo, en la actualidad, la historia universal está elaborada por los que ostentan el poder mediático, pues son quienes centralizan la información y por consiguiente la historia, siguiendo las políticas imperantes antiterroristas, situación que también se observa en la literatura, donde hasta hace algunos años se empieza a considerar como parte de la historia literaria particular de una nación, los textos que en ella se producen, los cuales permiten conservar el patrimonio y establecer una continuidad entre presente y pasado, y un diálogo entre un hombre o una comunidad humana y su pasado. Es así como cada centro de historia genera una identidad propia y un estilo de vida por copiar. Cada centro erige nuevas fronteras, resquebraja las anteriores y segmenta las poblaciones. Las ciudades, sobre todo las fronterizas, se vuelven más complejas e impersonales. La frontera en este sentido se erige como una cultura conformada por diferentes mecanismos sociales y culturales producidos por el intercambio transmosférico que el sujeto recrea constantemente a través de manifestaciones artísticas. No obstante, estos fenómenos se deben estudiar por separado, pues los mecanismos de construcción social de los migrantes asentados de Estados Unidos son mucho más complejos que los mecanismos empleados por los migrantes que habitan en el norte de México por diferentes razones de aproximación teórica que también están implícitos en los textos literarios fronterizos. Por nuestra parte, ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.